Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Rial. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Estados Unidos revoca la visa a Abbas y a otros 80 funcionarios antes de una asamblea de la ONU crucial para los palestinos. El gobierno de Donald Trump anunció el pasado 29 de agosto que negará la visa al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y a otros 80 funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a fines de septiembre. En esa cita está previsto que varios países como Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia reconozcan al Estado palestino. Australia acusa a Irán de dirigir ataques antisemitas y expulsa a su embajador. El gobierno de Australia anunció el pasado 26 de agosto la expulsión del embajador de Irán, acusando a Teherán de orquestar ataques antisemitas en Melbourne y Sydney. El primer ministro, Anthony Albanese, dijo que los servicios de inteligencia de Irán estuvieron involucrados en al menos 2 de esos incidentes. El gobierno de Javier Milei declara al Cartel de los Soles como organización terrorista. La administración del presidente argentino, Javier Milei, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, declaró al Cartel venezolano de los Soles como organización terrorista. La medida llega en momentos en que Estados Unidos eleva las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el grupo delictivo. La declaratoria se suma a una similar hecha por Ecuador y Paraguay. Venezuela enviará un refuerzo de 15.000 efectivos a 2 estados fronterizos con Colombia. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó el pasado 25 de agosto que se desplegarán 15.000 efectivos en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, en el oeste venezolano, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos. El anuncio tiene lugar en medio de las tensiones por un despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe Sur. Descontento en Uganda por un acuerdo con Estados Unidos que impone aceptar solicitantes de asilo rechazados. En Kampala, capital de Uganda, aumenta el rechazo por un acuerdo con Estados Unidos que obliga al país africano a recibir solicitantes de asilo que han sido rechazados en terceros países. El caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, acusado de trata de personas y sin vínculos con la nación africana, generó pánico e indignación en la población. Mientras los ciudadanos cuestionan las barreras culturales y legales, el gobierno enfrenta la presión social por aceptar un pacto visto como injusto y desigual. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogo con Michael Goldbees. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la American University y es profesor en el Sistema Universitario Estatal de Minnesota, un amigo del Instituto de Relaciones Internacionales. Michael, buenas tardes. Gracias por estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional. Buenas tardes, Juan. Es un placer estar aquí con ustedes y conversar sobre los últimos desenvolvimientos en el mundo internacional. Michael ya ha estado con nosotros, él es profesor allí en Estados Unidos, así que es no solo un analista experto en la materia, sino también un testigo de primera mano, y es inevitable que de manera recurrente tengamos que echar mano de aquellos que entienden y pueden explicarnos qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de América, ya que es uno de los protagonistas o el protagonista central en los últimos años. Michael, en esta semana se ha hecho público la escalada de tensión entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos de América por la supuesta actividad de personas infiltradas, no se sabe si a título oficial o no, en Groenlandia, dado que Donald Trump ha manifestado un enorme interés sobre Groenlandia, ha hecho propuestas concretas para comprarlo y comprarlo en Groenlandia, inclusive no descartó el ejercicio de la fuerza para anexar a Groenlandia. ¿Qué es lo que se sabe al respecto sobre esta actividad allí en Groenlandia y qué conclusiones se pueden extraer de ello? Cuando se habla del señor Trump, todo se sabe, nada se sabe y todo se puede imaginar. Lo más probable es que como él no confía de las agencias de inteligencia oficiales,
lo que se ha reportado a través del Wall Street Journal y de los medios de comunicación de Dinamarca es que 3 individuos fueron observados observando a los groenlandeses y haciendo preguntas sobre sus posiciones en relación a la independencia y a Estados Unidos. Cabe decir que los Estados Unidos tienen una base militar en Groenlandia hacia el norte, bastante distanciada. Hay que llegar por avión, así es que estamos hablando solamente de 1 o 2 lugares en Groenlandia que están habitados y que los Estados Unidos no han podido saber desmentir esa noticia de alguna manera convincente, que la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, dice que esto ha sido filtrado por los agentes del Estado profundo que quieren hacer ver mal al señor presidente Trump. También se ha dicho que la embajada de los Estados Unidos en Copenhague le dijo a la Deutsche DR, que es la cadena noticiosa de Dinamarca, que estos serían individuos privados que actúan individualmente, o sea, sin la autorización de los Estados Unidos. Eso ya de por sí a mí me suena sospechoso, porque yo diría que no hay nadie haciendo nada. Y después la Casa Blanca dijo, los daneses deben calmarse, así es que por ningún motivo yo estaría tranquilo siendo danés o siendo groenlandés, porque en Groenlandia existirá algún sentimiento independentista, pero ciertamente no para convertirse ni en una dependencia, ni en un estado, ni en una ubicación lejana de los Estados Unidos, mucho menos más cercana de lo que está. Así es que yo veo todo esto con cierta sospecha, igual que vería cualquier actividad que toma la administración Trump, oficial o extraoficialmente, pero con el caveat que ellos no tienen confianza en las agencias oficiales de inteligencia. Entonces, si antes nosotros en América Latina sospechábamos de la CIA o de la NSA o de cualquiera de las agencias, de las 50 o 60 agencias de inteligencia que tienen los Estados Unidos, porque tienen muchas agencias de inteligencia, yo diría que el señor Trump también sospecha de ellas. Sospecha de ellas porque cree que quizás se le van a hacer un golpe de Estado o le van a hacer algún problema o van a difundir información que no le convenga, pero de todas maneras no estaría mandando agentes encubiertos que representarían al Estado de los Estados Unidos. Y por lo tanto, yo diría que esa cita que se dio de que eran 3 individuos privados, me levantaría suficiente sospecha como para que yo mandara a algunos de mis mejores agentes daneses, que son buenos agentes de inteligencia y todavía trabajan con la OTAN y tienen muchos lazos muy buenos con otras agencias de inteligencia, como la Agencia de Inteligencia Canadiense, por ejemplo, que está muy bien relacionada y muy cerca a Groenlandia, para que investigue a ver qué están haciendo los norteamericanos por fuera de su reserva militar al norte de Groenlandia. Michael, estaba pensando en eso porque es consistente con muchas de las cosas que ha dicho Donald Trump en los últimos meses, porque inclusive él manifestó su voluntad de que Canadá se convirtiera en el estado número 51, y mencionás otra cosa que es central: son socios tanto Canadá como Dinamarca, Estados Unidos en la OTAN. Es como si vos quisieras llevarte mal con tus vecinos provocándolos hasta extremos insospechados, porque no estamos hablando del patio trasero, sino prácticamente de socios estratégicos en el principal de los espacios de Estados Unidos en Occidente. Y también, como observación, hay una creciente
hay un creciente interés por parte de Washington, en este caso personificado en Donald Trump, sobre el Ártico, ¿no? Porque a esto se refiere en definitiva esta política de Donald Trump, tanto hacia Groenlandia como hacia Canadá. Es posible, pero realmente no lo podemos saber porque no ha estado en el léxico de Donald Trump. Lo que sí podemos decir es que hay un grupo que se llaman los 5 ojos. Esos son los 5 miembros principales de la alianza dentro de la OTAN que tienen ojos de inteligencia que ven más allá de los países pequeños. Esos son los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y Australia. Entonces, estos 5 grandes se encuentran un poco divididos porque los Estados Unidos se ha distanciado de la OTAN, no tiene la misma confianza la OTAN en los Estados Unidos ni los Estados Unidos en la OTAN. Entonces, se ha empezado a hablar de los 4 ojos. O sea, ya no hay 5 ojos, sino hay 4 ojos. El quinto ojo está operando por cuenta propia y está haciendo sus propias cosas. Además, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos se han diluido y dilatado totalmente por obra de extremistas de la derecha que se han deshecho de los analistas más importantes en todas las áreas hemisféricas, o sea, las áreas regionales que los Estados Unidos le interesan, tanto como el Medio Oriente, como Europa, como Asia, como África, incluyendo China. Como cosa curiosa, el Departamento de China, del Departamento de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, casi que se destruyó en su totalidad en la última removida de personal en ese departamento. O sea, hay cosas que no se entienden a menos de que uno lo ve desde la perspectiva de Donald Trump. Pero uno sí puede hipotetizar que los antes cercanos amigos de los Estados Unidos se encuentran más distantes, más cautelosos de los Estados Unidos y que no creen que los Estados Unidos son tan fiables y confiables como lo eran antes. No que los Estados Unidos tengan ni la capacidad ni la intención de invadir ni a Canadá ni a Groenlandia, porque realmente no tienen la capacidad para hacerlo. Ahora, es otra cosa si quiere tratar de invadir a Panamá, pero eso sería un fracaso hemisférico diplomático de contundentes dimensiones. No porque no lo pueda hacer, sino porque lo puede hacer, pero al hacerlo diplomáticamente quiebra con América Latina. Y hablaremos más tarde de qué es lo que está tratando de hacer en Venezuela, o con Venezuela. Pero invadir a Panamá es una idea alocada y, como lo dirían los colombianos, entonces más bien devuélvanos a Panamá a Colombia, porque primero los norteamericanos se robaron a Panamá de Colombia. No se roben a Panamá para dársela a los Estados Unidos, sino devuélvansela para que sea una provincia colombiana. Pero con toda la seriedad del caso, los Estados Unidos no tienen la capacidad para invadir a Canadá, ni tampoco para tomarse a Groenlandia, por las características del terreno de Groenlandia, que está bajo nieve y hielo casi en su totalidad, la totalidad del año, y el tamaño de Canadá, que aunque esté despoblado, es difícil de conquistar con los dispositivos armados que tengan los Estados Unidos en los Estados Unidos y no en Asia, Corea o Japón o Europa en este momento. Tendría que traer todos esos de vuelta y para ese momento ya los canadienses estarían haciendo guerra de guerrillas y creo que eso no le convendría a los Estados Unidos. Así es que estamos hablando de algunas hipótesis que el señor Trump quizás maneja como un mercader de propiedad raíz, pero no como un estratega militar. Nos encontramos en diálogo con Michael Golbis, un amigo de la casa, charlando sobre las últimas noticias vinculadas a la política exterior de Donald Trump. Recién tocaste un tema que también ha estado en los titulares en esta semana, que tiene que ver con los movimientos de fuerzas de tareas americanas en el Caribe Sur, dado que se ha calificado al cartel de los soles, como así se denomina, a un supuesto cartel de narcotráfico que está liderado por el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y los principales generales de las Fuerzas Armadas de
de Venezuela, y como en sus grados militares tienen soles, se ha denominado así, y de hecho entiendo yo que legalmente ahora las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están encargadas también de combatir al narcotráfico, como se ha pretendido durante mucho tiempo que las Fuerzas Armadas en América Latina lo hicieran. Nicolás Maduro ha afirmado que invadir Venezuela sería un error, que le costaría enormemente a Estados Unidos, y ha manifestado que cuenta con una milicia de 4,5 millones de personas para resistir dicha invasión. ¿Qué nos podés comentar al respecto, Michael? Bueno, lo más importante es que la mayoría de las embarcaciones de guerra y las tropas de guerra de los Estados Unidos no se encuentran en las costas de Venezuela. Las costas de Venezuela, de acuerdo a los reportes que hemos recibido, hay 3 destructores muy avanzados con muchas capacidades destructivas y un submarino. También hay en camino o llegando allá un buque de transporte que puede llevar 4,000 infantes de marina. Esos 4,000 infantes de marina son una fuerza muy impresionante, pero invadir a Venezuela con los millones de habitantes que tiene, que posiblemente sí estén dispuestos a dar la vida por no dejar que los norteamericanos entren a Venezuela, no por defender a Maduro, pero por no dejar que entren los norteamericanos, es una fuerza que es de despliegue de la bandera de los Estados Unidos menos que una fuerza de invasión. Ahora, si los oyentes se acuerdan de la invasión de Grenada, eso era otra cosa, era invadir una isla. Y al invadir esa isla se descubrieron muchas deficiencias que tenían las tropas norteamericanas al llegar a esa isla, incluyendo comunicaciones. Ahora, todo eso se ha arreglado, pero lo más importante que se ha enfatizado en los Estados Unidos es la recompensa de los $50 millones que se le han puesto a la cabeza del señor Maduro para que se le entregue a la justicia norteamericana para que se le pueda llevar a juicio por algún cartel que ya sea de los soles o de los diablos o del Tren de Aragua o el que sea de turno, porque es que no se sabe de cuál es. Antes era el Tren de Aragua, de repente el Tren de Aragua dejó de sonar porque parece que uno de los asociados con la investigación que se llevaba a cabo con el Tren de Aragua, que hoy en día sirve como subsecretario de los Estados Unidos, tenía información que estaba mal presentada, o no era fidedigna. Entonces el Tren de Aragua ya dejó de sonar. Entonces suenan otros carteles que hay de sobra para elegir. Entonces, no importa quién es, se sabe que Venezuela es un lugar de donde se exporta la coca. Y lo importante es que se sabe que el presidente Maduro no es presidente por hechos constitucionales, sino por hechos extraconstitucionales, por lo menos en las últimas elecciones que se tuvieron. Entonces hay presión sobre el señor Maduro, pero el señor Maduro ha resistido todo tipo de presiones y puede resistir esas presiones, ya que no le importa un comino cuántos venezolanos salen de su país y cuántos tienen que morir de hambre o de penurias dentro del país para que él se mantenga en el poder. En ese sentido, es una de las dictaduras que todavía existen en América Latina, que no son culpa de los Estados Unidos, son culpa de los latinoamericanos. Así es que podríamos mirar también el caso de Cuba y el caso de Nicaragua y nos encontraríamos casos similares donde los Estados Unidos no juegan un papel preponderante en mantener el poder a los dictadores. Así es que lo que se ejerce es presión de la bandera, presión del dólar y presión diplomática desde el punto de vista de la cual se puede aportar, porque el vecino, Colombia, está liderado por un izquierdista, el presidente Petro, que apoya al presidente Maduro, que no es necesariamente apoyado por el presidente Lula, que es izquierdista, que está en Brasil,
pero que sí necesariamente no quiere ver la intervención de los Estados Unidos en América Latina. Entonces tenemos un complejo que es muy difícil de desmarañar, pero en el cual enviar 3 torres, un submarino y 4.000 tropas no ayuda sino a complejizar el problema y hacerle más difícil la vida a los venezolanos que no han podido salir del país para salvarse. Una última reflexión, Michael, para ir cerrando, porque en el ámbito doméstico se está hablando mucho también de medidas judiciales tendientes a, en algún aspecto, limitar sensiblemente las políticas migratorias del presidente Trump. Lo traigo a colación porque justamente mencionabas que le tiene sin cuidado Nicolás Maduro la cantidad de venezolanos que se ven obligados a salir. Muchos de ellos terminan en Estados Unidos, algunos han sido deportados, inclusive hay algunos de ellos en el SECOT, en El Salvador, pero hay voces que se manifiestan en contra de esta política que encuentra en el migrante ilegal y en algunos casos el legal, sin derecho a juicio, como uno de los principales problemas del ciudadano promedio americano. ¿Qué nos podés decir como análisis con respecto a las últimas novedades de lo que ha sucedido, tanto judicialmente como en términos sociales, con respecto a la política migratoria de Donald Trump? La política migratoria del presidente Trump todavía tiene el apoyo de sus seguidores. No nos olvidemos que él ganó el voto popular, ganó el voto electoral, pero por minorías muy pequeñas, 51% del voto. Hay creciente rechazo a la violencia con la cual se está llevando a cabo la persecución, el aprendimiento y la expulsión de ciudadanos ilegales y ciudadanos que estén aquí legalmente, pero que estén siendo recogidos en las redades. Hay múltiples casos ante la ley de individuos que no son ilegales, incluso son ciudadanos norteamericanos, que han sido encontrados en esas redadas de la institución llamada ICE, que los ha tratado mal, debajo de los estándares que se le trata a los prisioneros en los Estados Unidos, incluso en los estados del sur, que no obedecen la mayoría de los derechos civiles de los Estados Unidos. Y por lo tanto hay un creciente rechazo, pero todavía no es suficiente para cambiar el apoyo que tiene el presidente Trump dentro del Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes. Lo que sí se ve es gente en la calle que se está oponiendo a las políticas extremas del presidente Trump. Cualquier política extrema, sea una política de persecución a migrantes, sea una política de persecución a turistas, sea una política de persecución a extranjeros o a estudiantes internacionales. Eso no se está viendo bien y hay un creciente número de personas que salen a la calle con pancartas y hacen manifestaciones en contra de eso. El apoyo popular al presidente Trump sigue siendo muy bajo en esos niveles y muy alto en los niveles económicos porque todavía no se han sentido los efectos negativos de las nuevas tarifas que también fueron cuestionadas por la ley. Entonces, en unas 2 a 4 semanas podremos ver qué efecto tiene todo esto sobre la administración Trump, ya que también nos estamos preparando para las elecciones del 2026, donde va a renovarse todo la Cámara de Representantes y 1/3 de la Cámara de Senadores. Y en ese sentido, ya se están fraguando juegos políticos para tratar de cambiar las condiciones y las circunstancias de los partidos políticos para que no pierdan los republicanos o no ganen los demócratas. Creo que entonces vamos a molestarte para ver qué podemos prever de cara al futuro en unas 2 o 4 semanas, como mencionás. Michael Golbis, doctor en Relaciones Internacionales por la American University. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Tiempo Internacional. Es un placer. Tiempo Internacional.
Desde 1998, analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Buenas tardes, estamos en diálogo con Federico Bacarezza. Él es de la casa, él es el secretario del Departamento de Europa, pero también es especialista en economía y negocios con Asia, Pacífico e India por la Universidad de 3 de Febrero. Tiene la maestría en Relaciones Económicas Internacionales por la misma universidad e inminente doctor en Relaciones Internacionales, pero esta vez por el Instituto de Relaciones Internacionales, ya que está en proceso de redacción de su tesis. Federico, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Tiempo Internacional. Hola, ¿qué tal, Juan? Es un placer saludarte. Estábamos hablando fuera de micrófono sobre algunos de los temas que están ocupando el centro de la escena internacional. Uno de ellos casi que viene desde la época de la campaña para la segunda presidencia de Donald Trump, y en esta última semana hubo una suerte de reverdecer del tema porque ha escalado la tensión entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos, porque se ha hablado de la existencia de, entre paréntesis, de agitadores en Groenlandia que estaban indagando sobre la voluntad de la gente de Groenlandia para declarar su independencia, lo cual todavía no ha sido reconocido en términos oficiales que sean agentes de inteligencia de Estados Unidos lo que estuvieron haciendo, pero serían funcionales justamente a la posición de Donald Trump al respecto, ¿no? Claro, y pensemos también que la cuestión de Groenlandia no ha sido nuevo en la historia estadounidense por el control que tiene Groenlandia, sobre todo para la navegación de las rutas del Ártico. Cuando uno ve un planiferio, cualquiera ve un planiferio y lo ve como los planiferios que vemos en el colegio, Groenlandia queda a mitad de camino, podría decirse, entre Europa y los Estados Unidos, pero cuando uno lo ve desde arriba, si uno agarra un mundo y lo ve de arriba, se da cuenta que Groenlandia es prácticamente vecino, podría decirse, de los Estados Unidos en el Ártico, y eso le daría una extensión, un control de las rutas del Ártico desde casi Europa, podría decirse, ¿no? Ya como siendo parte de Dinamarca al día de hoy le daría un control en el Ártico muy extendido frente a Europa también, y pensemos que Estados Unidos llega hasta Alaska, ¿no? La conexión llega hasta Alaska, así que prácticamente le daría un nivel de seguridad muy, muy alto para controlar todo el espacio occidental casi por completo, si lo extendemos con la OTAN, con Europa, y sería casi una vecindad con Rusia. Por el lado del Pacífico ya sería directamente una vecindad. Eso le permitiría, en cierta medida, limitar la expansión de Rusia como potencia, que ha sido siempre el objetivo de Estados Unidos, la salida de Rusia y las rutas interoceánicas sobre el mar Ártico, lo cual no es menor, es una cuestión sumamente estratégica. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Federico, permíteme tironear un poco el asunto, porque vos mencionás que ha tenido históricamente la voluntad de frenar a Rusia, pero hay muy buena sintonía personal entre Donald Trump y Vladimir Putin. Inclusive esto se vio en algún aspecto en el, llamémoslo así, papelón, al menos de mi perspectiva, de la cumbre en Alaska, y no se ha cansado de tensar el vínculo con sus socios estratégicos de la OTAN, en este caso con Dinamarca. Si hablamos de la ruta del Ártico, también podemos hacerle recordar a nuestra audiencia las declaraciones muy poco afortunadas de que Canadá debiera ser el estado número 51 de los Estados Unidos, que molestó a otro socio que ha sido incondicional y que han manifestado en Canadá que el vínculo nunca va a volver a ser el mismo. Se entiende la voluntad estratégica de conseguir mayor control sobre estas rutas que más temprano que tarde van a ser navegables durante todo el año, pero a costa de los vínculos con Europa. Federico, ¿qué pensás? Hoy por hoy la relación, la mirada, ¿no?, que tienen del mundo Europa y que tiene los Estados Unidos, principalmente el gobierno de Donald Trump, no van por ahí en la misma sintonía. Y lo vemos esto hace 20, 25 años, Europa y Estados Unidos promocionaban un mismo modelo de gobernanza global, o un mismo modelo de orden mundial que era
un orden mundial liberal e institucional, o sea, basado en el derecho, basado en las instituciones internacionales, basado en la liberalización del comercio, de los bienes, de un montón de cosas. Hoy por hoy Europa y Estados Unidos no comparten la misma mirada estratégica, no comparten la misma mirada hacia dónde debe ir el mundo. Europa sigue impulsando esa liberalización, podría decirse, del sistema internacional, basado en reglas, basado en instituciones comunes. En cambio, Estados Unidos está pensando ya en una mirada más de un actor político que tiene la capacidad de determinar o de volver a determinar nuevamente el destino del sistema internacional, en el cual Estados Unidos ya no piensa tanto en un tema de globalización, como sí sigue pensando Europa, sostener lo que se había logrado en cierta medida, en un sistema abierto, y Estados Unidos está pensando, y Rusia y China, en un sistema internacional más basado en el peso de los actores, en el peso de los agentes, en la influencia que los agentes pueden llegar a tener. Entonces, Estados Unidos y Europa están viendo el mundo de manera diferente y lo están impulsando de manera diferente también. Y yo creo que eso se nota mucho también en la relación triangular entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Coincido en lo que señalás, pero también pudiera pensar alguien de nuestra audiencia que hay mayor peso como actor internacional por parte de Estados Unidos para contener a Rusia o a China si tiene de su lado a los países occidentales. Canadá es un socio estratégico que comparte el área de defensa del norte con NORAD, como se conoce en Estados Unidos. Los socios de la OTAN. Sin embargo, está abandonando esas sociedades y prefiere un diálogo directo con Vladimir Putin, por ejemplo, a quien no termina de condenar, independientemente que cada tanto saca algún posteo en su red social Truth, Social Truth, pero sí ha sido en algún aspecto extremadamente duro con sus socios europeos, e inclusive, como señalábamos, con Canadá, ni hablar de lo que sucede con México. ¿No disminuye de esa perspectiva su peso de Estados Unidos en este nuevo orden que está terminando de configurarse, en el cual tiene frente a sí a otra potencia nuclear, a uno de los países más poblados, una economía en ascenso, como es la de la República Popular de China? Estados Unidos, en relación a la Unión Europea, tiene tanta importancia que la irrelevancia de las decisiones en Europa frente a Washington es muy grande, en el sentido de que haga lo que haga Estados Unidos, Europa lo va a tener que seguir, porque el nivel de dependencia que tiene en cuanto a su economía, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a la posición que tiene eh, Europa dentro del mercado estadounidense, la necesidad que tiene el mercado estadounidense, el vínculo con las empresas y sobre todo la cuestión estratégica, la dependencia que tiene del gasto y presupuesto de defensa estadounidense para la defensa europea frente a Rusia, hace que el nivel de dependencia sea tan grande que la capacidad de condicionar que tiene Europa a los Estados Unidos prácticamente es nula. Entonces Estados Unidos eso se lo hace saber en su política exterior, en las medidas que toman y en la forma también en la cual se relaciona con Europa. Esa foto en la cual los vimos a todos los líderes europeos sentados frente al despacho oval de la Casa Blanca está diciendo prácticamente ustedes tienen una gran imagen, una gran importancia en el sistema internacional, pero en todo dependen de mí, y lo que hace es disciplinarlos de esa manera, es decir, las decisiones de Europa se toman en Washington. Entonces, yo hablo con aquellos que tienen capacidad de condicionarme. ¿Quiénes tienen capacidad de condicionar a los Estados Unidos? China tiene capacidad de condicionar a los Estados Unidos. Rusia tiene capacidad de condicionar a los Estados Unidos. Los BRICS tienen capacidad. Entonces, con aquellos que tienen capacidad de condicionar a los Estados Unidos, Donald Trump tiene un estilo de hablar de igual a igual. O sea, no busca tensar la relación, busca equilibrar la balanza, porque la forma cuenta mucho también, el estilo cuenta mucho. Pero Europa es irrelevante en la forma en la cual se dirige y le hace saber que quien dirige la alianza occidental es los Estados Unidos. Canadá exactamente igual. México es exactamente igual. Prácticamente no tienen capacidad de condicionar directamente a los Estados Unidos. Y no, hay que tener en cuenta esto, que Trump tiene una mirada bien jerárquica en las relaciones, es bien vertical en las relaciones. Entonces, aquello que tiene capacidad de
que tiene capacidad de condicionarlos directamente, tiene un trato, y con aquellos que tienen capacidad de condicionarlo a él, tiene un trato mucho más horizontal, mucho más de llano. Por eso uno a veces se pregunta, ¿por qué habla tan amable con Rusia y tan duro a veces con la Unión Europea? La explicación es justamente esta. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con el magíster y doctorando Federico Vacarezza, secretario del Departamento de Europa del Instituto de Relaciones Internacionales. Federico, como para ir cerrando, en base a tu última reflexión, ¿no se abre una ventana de oportunidad también que puede por ahí equilibrar el diálogo en un futuro cercano? Esta especie de desprecio, si la palabra cabe, que Donald Trump ha mostrado con sus socios de la OTAN, inclusive durante la campaña electoral, cuando decía que si Rusia invadía un país que ni siquiera gasta el 2% del PBI en defensa, él no se vería obligado a asistirlo. ¿No se presenta como una ventana de oportunidad para que Europa adquiera una conciencia estratégica autónoma? De hecho, hay planes en el seno de la Unión Europea para financiar el rearme básicamente europeo, que sean los europeos quienes fabrican las armas, que compren esas armas, que tengan iniciativas conjuntas al respecto. Se habla de 300.000 millones de euros en los próximos 10 años. Hay países que inclusive ya están gastando por encima del 5% de su PBI en defensa, como es el caso de Polonia. Hay planes de rearme para gastar 100.000 millones de euros por parte de Alemania en los próximos 10 años. Francia se presenta como el escudo nuclear ahora para los países de la Unión Europea, ya que Reino Unido no está integrando más. ¿O es poco probable esto de gigante económico y enano político en el caso de la Unión Europea? ¿Va a persistir o puede ser que este sea el impulso que lo lleve a convertirse en un gigante político y un gigante estratégico militar también? Mirá, Juan, te metiste en un temazo, viste, para un lado interesantísimo. ¿Vos te acordás por ahí esa discusión que había más o menos en un determinado momento en la economía, con Dani Rodrik y con otros autores económicos que hablaban de cañones versus mantequilla? Bueno, esa discusión de cañones versus mantequilla en la globalización decía, ¿para qué vamos a hacer armas si realmente hoy por hoy lo que importa es el comercio mundial, la economía, un orden internacional mucho más abierto, basado en el comercio, basado en el intercambio, en las inversiones? Bueno, ese mundo desapareció. Ese mundo de globalización triunfante que veíamos hace 20 años comienza a agonizar en el año 2008 con la crisis internacional, sigue tambaleando hasta la primera llegada de Donald Trump al gobierno y ya entra en un proceso después de declive que hoy todavía los autores no saben si es desglobalización, reglobalización, posglobalización, pero que lo que sí claramente sabemos es que la globalización, como la conocimos triunfante en los años 90, 2000, no existe más. La Unión Europea hoy por hoy está atravesando, así como en su momento, con un mercado abierto, mundial, intercambio, inversiones, expansión, crecimiento del proceso político y un mundo más tranquilo, podría decirse, en términos de conflicto, está atravesando un proceso, la Unión Europea, en el cual su economía no está pasando por el mejor momento. En un determinado momento la Unión Europea, el PBI europeo, a principios del año 2000 llegó a alcanzar el 75% del PBI estadounidense. O sea, casi se decía, ya la Unión Europea supera en PBI. Alemania parecía una máquina imparable, no solo en el fútbol, sino que parecía una máquina imparable que nadie la iba a poder detener. Y lo que nos encontramos es que ese proceso revirtió completamente. Hoy por hoy la Unión Europea no está creciendo a ese nivel, el PBI europeo tampoco está alcanzando el PBI estadounidense, el sistema de defensa europeo tampoco se constituyó, no se armó un ejército europeo, no hubo una construcción plena de las cuestiones de defensa. Y hoy por hoy tratar de llevar ese gasto de defensa en una europea que se está achicando económicamente, que su déficit ha crecido de una manera exponencial, es un desafío no solamente titánico hacia construir ese sistema de defensa, sino también hacia su economía interna que atraviesa por esta inflación, por desempleo, por desempleo creciente, por falta de inversiones, por una competencia estratégica. La voluntad de armar un ejército, una fuerza europea está. Ahora, el tema hay que ver si hay la posibilidad de invertir esa gran cantidad de recursos en materia de guerra y en materia de armamento, cuando en realidad lo que está necesitando Europa son
más casas, más rutas, más competitividad económica, más inversiones en industria, más inversiones en tecnología. Tratar de llevar ese desgaste financiero con una economía totalmente deficitaria y que nadie sabe cómo manejarla, es verdaderamente un desafío. Que una cosa es lo que Europa quiere y lo que se anuncia en las cumbres y después lo que se lleva adelante en las agendas. La vocación está. Ahora, depender o salir o reducir su dependencia hoy del armamento estadounidense es muy difícil. Aumentar el gasto europeo hoy por hoy en una situación que se dice que hay que achicar el gasto, lo que va a traer es una Europa más armada, pero también más convulsa internamente. Entonces habrá que ver lo que se quiere, lo que se puede y cómo Europa va a elegir entre los cañones y la mantequilla, manteniendo la estabilidad interna del sistema. Tiempos interesantes, pero muy difíciles de analizar, Federico. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y estaremos hablando en cualquier momento, pronto en Tiempo Internacional. Muchísimas gracias. Juan Alberto, un placer. Les deseo una excelente semana. Gracias. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional. Martín Rafael López, integrante del Centro de Estudios Chinos, CEChino, que forma parte del IRI, nos ofrece un comentario sobre la victoria aliada y el desconocido frente chino de la Segunda Guerra Mundial. En el marco de una serie de días en los cuales se están desarrollando encuentros de alto nivel en China, al ser anfitriona de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, se conmemora el aniversario de la victoria de China contra la agresión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En todo el país se conmemora y honra a los millones de soldados y civiles chinos que perdieron la vida en los 14 años de conflicto. Según la historiografía china, la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa fue parte integrante de la lucha mundial contra el fascismo. Es importante recordar que la invasión japonesa comenzó el 18 de septiembre de 1931 cerca de la ciudad nororiental de Shenyang y con sus altibajos se prolongó hasta el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón finalmente se rindió formalmente a las fuerzas aliadas, incluida China, a bordo del acorazado norteamericano Missouri. La mañana de aquel 2 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio japonés fue el primer representante del bando vencido en firmar la rendición incondicional. Por parte del bando occidental, el comandante en jefe de los aliados, general estadounidense MacArthur, tomó la iniciativa y rubricó en primer lugar el acuerdo. Sin mayores prefacios, lo prosiguieron los demás representantes de las delegaciones aliadas. La crónica de este evento trascendental para la historia de la humanidad se rememora año tras año desde entonces. Las portadas de los principales medios de información del mundo occidental hablan de los desafíos y hazañas llevadas a cabo por Estados Unidos o el Reino Unido contra las naciones del eje Berlín-Roma-Tokio, y sobre todo contra la titánica lucha para detener el avance alemán. Sin embargo, poco se ha hablado o conoce acerca del desarrollo del conflicto más allá del frente occidental. Y en este sentido, el esfuerzo de guerra del frente oriental, contenido por el ejército soviético, y del frente chino, fueron determinantes para la victoria final. Paradójicamente, tanto la Unión Soviética como China, centros de poder que serían identificados con posterioridad como antagonistas por la cosmovisión occidental, formaban parte del bando aliado en aquel entonces. Ambos frentes fueron los más sangrientos de la contienda. Los soviéticos tuvieron un costo de alrededor de 27 millones de vidas, mientras que los chinos sufrieron la pérdida de casi 22 millones de personas, es decir, una cifra que supera casi en 30 veces a las bajas norteamericanas. El inmenso costo chino no resultó una contribución menor para el desarrollo del conflicto. De hecho, el enorme costo de vida significó que la mayor parte del ejército del imperio japonés, alrededor del 65%, y de sus estados colaboradores de Asia, se encontraran empeñados en el teatro de operaciones del frente chino y, por lo tanto, no pudieran concentrar sus tropas y esfuerzos bélicos en otros escenarios, como el del sudeste asiático contra el Reino Unido o el del Pacífico contra Estados Unidos. Como sostiene el especialista español Rubén Villamor, 1 de cada 4 soldados movilizados por el eje combatió en China, otros 2 en Rusia, y el restante en diversos frentes como Europa Occidental, África, Italia, Balcanes, Oceanía y Oriente Medio.
El frente chino fue el segundo más cruento, violento y devastador del conflicto. Como resultado de las 23 campañas, 1.117 batallas y 38.931 combates menores que se produjeron entre los años 1937 y 1945, casi la totalidad de las ciudades chinas fueron destruidas o devastadas, y se generó un inmenso sufrimiento por el constante desabastecimiento de suministros básicos para la población. Estos son solo algunos datos que permiten entrever y reflexionar acerca del importante papel de China, tanto para el desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Mundial, como para las nuevas dinámicas de relacionamiento y posicionamiento que se aproximaban en aquel panorama geopolítico mundial. Hoy, a 80 años de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, se siguen redescubriendo ciertos pasajes, que para muchos fueron desconocidos, que fueron, son y serán para siempre parte importante del epílogo de la peor catástrofe de la humanidad y del prólogo del incipiente nuevo orden bipolar. Continuamos con la actualidad global. Costa Rica aprueba prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo de Bukele. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad inspirada en el polémico modelo de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, CACO, tendrá capacidad para miles de reclusos y buscará enfrentar el aumento de homicidios y delitos vinculados al narcotráfico en un país que hasta hace poco era considerado como el más seguro de Centroamérica. Alemania busca aumentar el reclutamiento voluntario para combatir la amenaza rusa. El país europeo busca aumentar el reclutamiento de manera voluntaria luego de 15 años de haber suprimido el servicio militar obligatorio. De esta manera, el gobierno alemán busca incentivar la inscripción de voluntarios ofreciendo un atractivo salario y beneficios como salud gratuita. Un tribunal tailandés destituye a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra. El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó el pasado 29 de agosto a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra por violación ética, solo un año después de haber asumido el cargo. La medida supone otro duro golpe para la dinastía política Shinawatra y podría marcar el inicio de un nuevo periodo de agitación. Dinamarca convoca al enviado de Estados Unidos por presuntos intentos de interferencia en Groenlandia. El gobierno danés convocó el pasado 27 de agosto al encargado de negocios de los Estados Unidos tras una información de la televisión pública que denuncia intentos de interferencia en Groenlandia, territorio autónomo del reino escandinavo codiciado por la administración del presidente Donald Trump. La Cruz Roja advierte que la evacuación de la ciudad de Gaza es insegura e inviable. La organización internacional advirtió que la situación actual en el enclave no permite una evacuación de manera segura y digna, asegurando que la destrucción del enclave y la extrema escasez de alimentos y agua no son propicios para una movilización masiva. Mientras tanto, los ataques israelíes aumentan y los gazatíes huyen de la destruida ciudad. Análisis de la actualidad en tiempo internacional. Buenas tardes a todos, estamos en Tiempo Internacional, el mundo en 7 días. Es una semana muy complicada, hay muchos sucesos dando vueltas en los titulares de los medios internacionales, no solo en los lugares donde tradicionalmente las cosas suelen verse en los noticieros, como Medio Oriente o como Ucrania, sino inclusive en Extremo Oriente. Ahora mismo está yendo una flota con ayuda humanitaria que probablemente no llegue a buen destino justamente en Gaza. Ha habido manifestaciones de expertos que tipifican a lo que está sucediendo ahora en Gaza por la actividad de las fuerzas de defensa israelíes como genocidio. Sobre estos temas podemos hablar en estos próximos minutos con el director del Instituto de Relaciones Internacionales, el profesor Norberto Consani. Greta Thunberg nuevamente es parte de una flota que lleva asistencia humanitaria y ha tenido algunas demoras rumbo a Gaza. Ha habido declaraciones por parte de los expertos de una asociación que es de estudiosos del genocidio, muchos de ellos vinculados con el Holocausto de manera directa, más de 500 expertos que lo han dicho de manera clara. Lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio. Es poco probable que la flota de ayuda humanitaria de Greta Thunberg llegue a buen puerto. Ya ha pasado en una primera ocasión que no sucedió.
¿Qué reflexiones amerita esto cuando la humanidad está viéndolo por los medios de comunicación y directamente no le da ninguna relevancia? La situación se ha agravado, ha llegado a límites inimaginables, porque ya no solamente una flota que pueda o no llegar, que era descartado, sino que lo que estamos viendo, además vinculado con esto directamente, que no se va a permitir, por ejemplo, a los representantes de Palestina estar presentes en la Asamblea General, ahora que se abre en los próximos días en Nueva York. Es decir, hay verdaderamente una violación de la normativa de la convivencia internacional de una manera impresionante. Así que yo creo que es una película del horror. Y hay que leer a propios, no solamente académicos israelíes, sino políticos israelíes, incluso a gente del ejército israelí, que evidentemente no puede justificar de ninguna manera y entender lo que está pasando en Gaza. Es el horror, va a quedar grabado seguramente en los libros de historia como uno de los grandes genocidios. Además está provocado expresamente la hambruna de la población. Y a no jugar a todo el pueblo israelí, sino que a una clase dirigente extremista que en este momento tiene el poder político en Israel, que quieren expulsar totalmente a los palestinos que viven en Gaza. Va mucho más allá de Hamas y todo esto. No quiere que vaya un palestino para que toda esa región se transforme desde el Jordán hasta el Mediterráneo en la ampliación del Estado de Israel. Es decir, una colonización hecha y derecha, ¿no? Hay una especie de retorno al siglo XIX cuando vemos que el recurso a la fuerza es un recurso absolutamente válido porque las condenas internacionales son muy tibias y en muchos casos ni siquiera hay condenas, sino palmadas en la espalda, como es el caso de Ucrania, como es el caso de Gaza. E inclusive estaba viendo que es muy difícil en el caso de Israel ponerle límites a las apetencias de Tel Aviv, ya que este mismo fin de semana, por ejemplo, hubo un ataque contra una reunión de gabinete del gobierno hutí de Yemen, donde el primer ministro y algunos de sus colaboradores fueron muertos por Israel, y la noticia pasa sin pena y sin gloria, ya que van, ¿cuántos? 65.000 víctimas y contando en Gaza, que le hacen unos cuantos más hutíes de Yemen, ¿no? Todo está permitido, Juan, todo está permitido, por eso te pone el ejemplo de Naciones Unidas. No hay límite, cada vez peor. Ahora es una violación masiva y grosera a cualquier tipo de derecho humano, es decir, incluso si uno lo pone en comparación con otras situaciones, digamos, de violación a los derechos humanos, esto pasa cualquier límite, porque no se considera al otro, insisto, en esta capa dirigente que tiene el poder político en este momento en el Estado de Israel. Esta es la realidad, no es todo el pueblo de Israel. Esa capa dirigente hasta llegan a cosas macabras, como ir a provocar a una persona que se está muriendo en la cárcel, como fue Mostri, que es el ministro, digamos, creo que de finanzas, uno de estos duros, digamos, extremistas del gobierno, al preso palestino que estaba en la cárcel, imputándole que le había matado a no sé cuántas a la familia, como queriéndole decir, mira, todavía estás vivo. El propio ministro fue a la cárcel, es decir, llega un momento que las palabras huelgan. En Yemen, bueno, en Sanaa, la capital de Yemen, se están reuniendo y tenemos designado a este señor que tenemos que matar. Bueno, apretamos un misil y lo matamos. En el mejor de los casos, la historia ha retrocedido 100 años, probablemente uno pudiera verlo con mayor perspectiva, no nos va a tocar hablar de un retroceso de cientos de años. Bueno, muchas gracias, profesor Consani. Le agradecemos a la audiencia de Tiempo Internacional por acompañarnos una vez más. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.